Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Se escucha perfecto, sí, señora. Bien, en nombre de Sigma QC les doy la bienvenida a esta nuestra tercera ronda o ciclo de capacitaciones virtuales del año 2026. Me presento, mi nombre es Elsie Urrego, yo hago parte del equipo de soporte técnico de Sigma QC y le doy la bienvenida en esta oportunidad a la doctora Ana Isabel Olivero Pavalló. Ella es bacterióloga, magíster en microbiología, quien nos va a hablar el día de hoy de un tema muy interesante para los laboratorios, como es claves de identificación de especies de Plasmodium sp para el diagnóstico de la malaria por microscopía de luz. Bueno, doctora, bienvenida, la escuchamos. Gracias, muy gentil, Elsie. Buenas tardes para todos. Eh, Muchísimas gracias por venir, así como decían. Felicitaciones a los juiciosos que están conectados hoy un viernes de puente. Muchas gracias a todos. Por favor, Doc, ¿me puedes compartir cómo hago para compartir mi pantalla o para poder proyectar? En la parte superior, mi doc, le das compartir la pantalla. Oh, por favor, espérate que aquí dice chatear, gente, participante, reaccionar, vista. No veo compartir. Acá en esto que tengo, no. Ah, ya, espera, pero está inactivo. Dice, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Tal vez tú me tengas que autorizar. Ahora sí, listo. Gracias. Bueno, en este momento voy a compartir toda la pantalla. Voy a tener una dificultad porque en mi pantalla, cuando doy toda la pantalla, hace un efecto que se llama espejo. Entonces, igual voy a compartir en este momento. Por favor, me dicen si están viendo la presentación. Yo no tengo la posibilidad de hacerlo como en otras ocasiones que sí puedo ver el chat y puedo verlos ahí. Por favor, me dicen si están viendo la presentación. Ahí se está Sí, viendo, mi doc. Sí, señor. perfecto. Bueno, entonces, como les decía, les agradezco muchísimo su presencia y el privilegio que me dan de compartirles algo de experiencia que he recolectado en más de 40 años de ejercicio profesional. He notado, yo trabajé en el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá y he notado que hay una dificultad que es más por temor para hacer los diagnósticos de malaria a partir de gota gruesa, que pues es la prueba de oro para hacer el diagnóstico de paludismo acá en Colombia. Por eso siempre he tenido esa inquietud de compartirle a la gente y enseñarle y decirle que no es una cuestión, a mi manera de ver, un concepto muy personal, no es una cuestión tan difícil, tan estrambótica como para que uno pueda entrar en pánico y tenga que remitir una muestra a un centro de referencia, porque por el protocolo, si usted hace un cuadro hemático, usted debe diagnosticar el hemoparásito en su laboratorio y debe dar ese resultado en un tiempo récord. Bien, importante y para que lo tengan en cuenta, nosotros en Colombia, todos, tanto instituciones públicas como instituciones privadas, nos regimos por unos lineamientos que emite el Instituto Nacional de Salud, quien a su vez desarrollan unos lineamientos con base en una cooperación internacional que tienen como Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, para Colombia, la malaria es un problema de salud pública. Es un problema que si bien lo manejamos, no está en los mejores avances porque desde el 2016 nosotros teníamos un compromiso para empezar a intensificar actividades en aras de eliminar la malaria. Eso es una estrategia que se llama así, Estrategia Técnica Mundial para la Malaria 2016-2030. Entonces, para que lo tengamos en cuenta,
es importante que nosotros podamos ser idóneos en el diagnóstico de malaria a través de la gota gruesa, que es la prueba estándar, es la prueba de oro para hacerlo aquí en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir. Yo soy un poquito disruptiva cuando doy las capacitaciones, porque a mí me costó trabajo, tal vez porque uno no está acostumbrado a un evento que sea frecuente, porque no estamos en zona endémica, entonces no nos llega todos los días ese tipo. Tal vez algunas personas que estén en el sistema de gestión de calidad y con las pruebas de desempeño con Sigma y que están en zona endémica, sí tienen esa libertad y como esa idoneidad y esa seguridad para hacer el diagnóstico. Entonces, en ese orden de idea, vamos a recordar, en Colombia existen 3 especies circulantes. Las 2 más importantes son Plasmodium falciparum, que sigue siendo bastante agresivo debido a que él infecta todos los eritrocitos y causa anemia hemolítica porque altera la fragilidad del glóbulo rojo. Luego le sigue Plasmodium vivax, que si bien no es tan agresivo como Plasmodium falciparum, tiene a su vez su asunto, que por decirlo así son los hipnozoitos, que son aquellos Plasmodium que quedan inactivos en hígado hasta por 2 años. Y tenemos uno que no llega ni al 1%, que es Plasmodium malariae, que ese generalmente está en la zona de Nariño, está en el Valle del Cauca, está en el Chocó. Hay otras especies que también producen malaria y paludismo en el humano, que son el Plasmodium ovale, que es endémico de África, especialmente de África Occidental, y está Plasmodium noblesi, que ese ha sido reconocido ahora que unos 15, 20 años, está más que todo en el Océano Índico, en la parte de Malasia, y ese se diagnostica principalmente por técnicas moleculares, ya que su fenotipo morfológico hace que lo confundamos con otras especies. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo tengo que en microscopía ir a esta especie? Acá el protocolo y la guía para la vigilancia de malaria en Colombia nos enseña o da un lineamiento que es de obligatorio cumplimiento, y es que para cada tipo de malaria hay un tratamiento diferente. Entonces, hay malaria no complicada por Plasmodium vivax, ese tiene un tipo de tratamiento. Hay malaria no complicada de tipo mixta, ese tiene otro tipo de tratamiento. Hay malaria no complicada por Plasmodium malariae, ese tiene otro tipo de tratamiento. Hay malaria no complicada por Falciparum, ese tiene otro tipo de tratamiento. Entonces, el asunto de hacer un diagnóstico idóneo es porque dependiendo de lo que yo reporte al médico, asimismo le darán al paciente el tratamiento. De hecho, las malarias complicadas también tienen otro tipo de tratamiento y hay tratamientos de primera generación, de segunda generación. Bueno, dependiendo del caso clínico, así se van aplicando los tratamientos. Por eso es que es importante hacer una buena gota gruesa y posteriormente hacer una buena lectura en el microscopio para que sea idóneo ese reporte que vamos a sacar. Entonces, un pequeño recorderis. La gota gruesa es la prueba de oro para el diagnóstico de malaria. Vale la pena aclarar que por un evento que se presentó de Chagas agudo y por reactivación de Chagas en el 2020 en plena pandemia, la gota gruesa quedó, no sé si lo publicaron porque yo me pensioné en el 2022, pero la gota gruesa quedó también como una técnica de diagnóstico para síndromes febriles agudos en busca de hemoparásitos diferentes a malaria. Entonces es como para que también lo tengan en cuenta, que si un paciente llega con un síndrome febril agudo y no saben qué tiene, es recomendable hacerle una gota gruesa porque no, así no haya estado en una zona endémica de malaria, es muy probable que haya adquirido otro hemoparásito, como por ejemplo el Chagas, y lo haya hecho por vía oral, que ahorita se están dando cuenta que es más lo que se transmite el Chagas por vía oral que inclusive por la picadura del pito. Perdón. Entonces, volviendo otra vez a nuestro tema, que es malaria, que es paludismo, la prueba de oro es la gota gruesa.
una muestra de gota gruesa, o sea, ¿cómo considero yo que he tomado una muestra completa? Una muestra de gota gruesa consta de 3 láminas, como la estamos viendo en la presentación. 2 láminas son gotas gruesas. Esas gotas gruesas se hacen con una planilla o una plantilla para yo poder hacer unos cuadrados de 1 por 1, y ahora les explico por qué. Y también, aparte de esas 2 láminas con 2 gotas gruesas cada una, vamos a tener un extendido de sangre periférica. Resulta que las parasitemias en malaria pueden ser bajas. Cuando son muy bajas, yo tengo que hacer unos conteos hasta un total de 500 leucocitos, para lo cual generalmente me voy a gastar los 4 cuadrados. Hay algunos casos en que la parasitemia es tan alta que entonces el recuento se hace de manera diferente, la fórmula que se aplica es diferente y esa es otra historia. Y además tenemos el frotis de sangre periférica, que es para confirmar especie, aquellas especies que para mí no me son fáciles de identificar en la gota gruesa como tal. ¿Listo? Entonces, la gota gruesa me va a dar diagnóstico cualitativo porque me dice la especie. Entonces me dice es una gota gruesa positiva para Plasmodium vivax o para Plasmodium falciparum o para Plasmodium malariae o para una malaria mixta porque la mixta puede un paciente tener 2 especies diferentes de Plasmodium, ¿sí? También es un diagnóstico cuantitativo, es el único país del mundo donde la gota gruesa me va a dar un recuento por microlitro de sangre. O sea, yo a partir de una gota gruesa reporto hemoparásitos por microlitro de sangre como si yo lo hubiera metido en un citómetro de flujo, como si lo hubiera metido en un counter. ¿Listo? Ok. Y la importante, ¿por qué el recuento hay que darlo allí? Porque no existen técnicas que nos permitan hacerlo de otra manera, sería muy costoso y no existe un presupuesto robusto económicamente para hacerlo de otra manera. Por eso seguimos haciéndolo en gota gruesa. El Instituto Nacional de Salud validó hizo la validación analítica de estas gotas gruesas. De hecho, Liliana Jazmín Cortés Cortés, que es la que está encargada y trabaja en cooperación internacional y en la cooperación con OPS, la OPS la está llevando para que esto pueda ser multiplicado a nivel de la región de las Américas. Entonces, para que lo tengamos presente, gota gruesa sigue siendo la prueba de oro. No solamente reporto cualitativamente la especie, también debo reportar un recuento, o sea que estoy haciendo un informe cuantitativo. Y acá miramos un ejemplo de reporte de resultados. Yo debo decir gota gruesa positiva para, y en el recuento, entonces, si es Plasmodium falciparum, la unidad de valor es trofozoitos, porque eso es lo que vemos en Plasmodium falciparum. Si son las otras especies, la unidad de valor serán hemoparásitos. Ahorita no se preocupen que ahorita más adelante podremos entenderlo mejor. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hacerlo, la clase o la charla lo vamos a hacer de una forma inversa. Quiero que por favor observen estas 5 imágenes que tenemos acá. Las 2 que están en la fila superior, las 2 de la izquierda, están ampliadas con zoom. Esa es la ventaja de tener ahorita dispositivos digitales, cámaras fotográficas digitales, que nos permiten ampliar la imagen y ver y corroborar la morfología que es de mi interés o que yo tenga a la que yo tenga que describir para poder ir hasta la especie. En esa misma fila superior está de últimas a mano derecha una lámina que se ven como unas llena de punticos. Hay unos leucocitos, núcleos de leucocitos, porque esta es gota gruesa. No estamos en frotis de sangre periférica. Recuerden que en la gota gruesa se lisan los eritrocitos y en ese proceso de lisar los eritrocitos, los leucocitos también pierden parte de su citoplasma. Por eso solamente vemos los núcleos de los leucocitos.
A mano derecha está también una gota gruesa. Entonces, a mano derecha es como lo vemos en el microscopio, en la vida real. Las dos a la mano izquierda es cuando yo uso un dispositivo, le tomo la foto a esa que estoy viendo a la mano derecha y le hago el zoom para yo poder estar seguro de la estructura. Ahora bien, si yo no tengo un dispositivo, sino solo mi celular y me lo permiten entrar al área de trabajo, yo hago la recomendación que el celular lo envuelvan en un vinilpel, tomen la foto y luego apliquen el zoom para que puedan ampliar la imagen y ver las estructuras. Si no lo pueden hacer, entonces, ¿cómo sería el proceso? Como lo hacemos de manera tradicional. Usamos el tornillo micrométrico para poder enfocar hacia adelante y hacia atrás en movimientos rápidos. Entonces yo voy a ubicar los punticos redondos, que eso sí los alcanzamos a ver acá. Ahí me ubico en ese puntico redondo que puede ser rojo, que puede ser de color púrpura. En este caso son de color púrpura. Y yo me voy a ubicar en ese puntico, muevo el tornillo micrométrico rápidamente hacia adelante y hacia atrás y voy a ver las estructuras bien chiquiticas, pero muy parecidas a las que estoy viendo después de haber ampliado con un zoom en un dispositivo. Y ahí es que yo voy entonces a tener claridad de la especie. Empezamos acá. No sé si ustedes están viendo el punto de inserción, la flechita, si la alcanzan a ver, por favor me dicen. Lo del puntero de la mano, sí, señora. No, bueno, entonces nos toca con descripción solamente. Entonces, si yo no tengo un dispositivo para ampliar la imagen, lo hacemos de la manera que acabé de describir, enfocando y desenfocando con el tornillo micrométrico adelante y hacia atrás. ¿Por qué lo debo hacer de esa manera? Los microscopios de luz convencional solamente ven largo y ancho. No están diseñados para ver profundidad. Entonces, la profundidad de la estructura yo la puedo ver es moviendo hacia adelante y hacia atrás, que entonces me va a dar unos enfoques de profundidad diferentes. Cuando yo hago esa observación, me doy cuenta que solamente veo estructuras con punticos, que son pequeños, compactos, definidos, regulares, delicados. No veo nada más, solamente veo núcleos de leucocitos y estructuras como las que acabo de describir. Esas estructuras que estamos viendo me dicen inmediatamente es un Plasmodium falciparum, porque él tiene la característica de que solamente a sangre periférica salen trofozoitos jóvenes, en algunos casos maduros, pero la mayoría de las veces solamente son los trofozoitos jóvenes, por eso son tan pequeñitos, son pequeños, delicados, compactos, perfectamente definidos, su forma es regular y no voy a ver nada más. Eso ya es una clave de identificación exclusiva de Plasmodium falciparum. En las dos imágenes que tenemos abajo, entonces estamos viendo otra estructura diferente que no siempre la voy a observar. Estos son gametocitos de Plasmodium falciparum, los que nos aprendemos a la fija, los que nunca nos hacen equivocar. Y ellos tienen una desventaja y es que yo solamente los voy a observar a partir de la finalización de la segunda semana de incubación o cuando arranca la tercera semana de incubación. Entonces, si yo voy a buscar bananitos o medialunas para poder diagnosticar un Plasmodium falciparum, ahí estoy incurriendo en un factor de riesgo para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los gametocitos, así se llaman estas células sexuadas, los gametocitos de Plasmodium falciparum van a aparecer cuando ya va finalizando la segunda semana de incubación y cuando arranca la tercera semana de incubación. Entonces, ¿cómo sé que es un Plasmodium falciparum? Porque fácil, solamente voy a ver trofozoitos y en su mayoría trofozoitos jóvenes. Ana, me preguntarán ustedes, ¿y si es un trofozoito maduro? Tranquilos, el trofozoito maduro es igual al trofozoito joven, solo que más grande y con su citoplasma más grueso.
pero esa característica de ser compacto, delicado, definido, regular, perfecto, pareciera que fuera dibujado, eso es solamente de Plasmodium falciparum. Entonces, vamos con la primera clave de identificación. Plasmodium falciparum, solo voy a observar trofozoitos jóvenes. ¿Listo? Vamos con Plasmodium vivax. Observen que estas láminas son completamente diferentes a la anterior. Aquí en Plasmodium vivax estamos viendo todos los estadios evolutivos. Me explico. ¿Qué es un estadio evolutivo? Es como el proceso que tiene el parásito desde su fisión binaria hasta que ya se hace adulto y tiene la capacidad de entrar en una fase sexual. Porque los Plasmodium tienen reproducción asexual y tienen reproducción sexual. Entonces, cuando ellos hacen reproducción asexual, vamos a ver trofozoitos, vamos a ver esquizontes, así se llaman. Y en la reproducción sexual, entonces vamos a ver, cuando ya están en esa fase, vamos a ver otras estructuras que se llaman gametocitos. Los trofozoitos, quiero que por favor miren el cuadro superior izquierdo. Hay varios, ahí hay un leucocito, dos leucocitos y el resto que ustedes están observando son células de Plasmodium vivax. Entonces hay unos que se ven los punticos y se ven como desarmados los citoplasmas. Hay otros que se ven como punticos juntos, como en un saquito, un pocotón de esos son esquizontes. Y hay otros que son unas células que ustedes saben que son células, porque ya su ojo entrenado dice, eso es una célula, pero no es una célula hemática, no es del tejido hematopoyético humano. Esas células que ustedes están viendo allí diferentes, que no saben qué son, esos son los gametocitos. Ahí les presento los gametocitos. Igual si vemos en el cuadrante superior derecho, allí hay esquizontes y en la parte de abajo hay gametocitos. Eso que se ve oscuro, lleno de punticos, abajo es gametocito. En el cuadrante inferior izquierdo está lleno de esquizontes. Y las células que se ven como, que uno no sabe si son esas que se ven redonditas, azules, separadas, que uno dice, eso es una célula, no son plaquetas, esos son gametocitos. Y a mano derecha, en la parte inferior, vemos trofozoitos abiertos. Vale la pena aclarar que en estas 4 fotos de gotas gruesas quedó mal la deshemoglobinización. Por eso se ve todo ese fondo azul nuboso. Esos son restos o células fantasmas de eritrocitos. Pero igual ahí alcanzamos a ver las estructuras. Bien, vamos con el siguiente. Ahora vamos a comparar Plasmodium falciparum a la izquierda y Plasmodium vivax a la derecha. Esto es igual que si estuviéramos jugando a una película del oeste y se pusiera Se Busca. Entonces miren, la cara de Plasmodium falciparum es muy diferente a la cara de Plasmodium vivax. Si tienen preguntas hasta este punto, agradezco que las formulen para que podamos avanzar. ¿Hay alguna pregunta al respecto? De momento no vemos en el chat registrado, mi doc, y pues parece que los micrófonos están abiertos, no tenemos solicitudes. Ok, perfecto. Entonces, queda claro que se ven diferentes. Plasmodium falciparum se ve muy diferente a Plasmodium vivax. No se preocupen si es que es un esquizonte, no, ustedes solamente apréndanse la foto. ¿Listo? Entonces, Plasmodium falciparum a la izquierda. Clave de identificación, solamente trofozoitos jóvenes. Plasmodium vivax a la derecha, veo todos los estadios evolutivos. Ahora sí, ¿qué es un estadio evolutivo? Son los nombres que tienen los parásitos desde que salen de la fisión binaria hasta que se vuelven gametocitos o formas sexuadas. Entonces, por decir algo, el bebecito o el recién nacido se llama trofozoito joven. Luego él crece y empieza a fragmentarse
en esquizonte, y ese esquizonte entonces va a dar merozoitos, que igual merozoitos no, aunque está en la fase evolutiva, no lo tenemos en cuenta para la descripción morfológica en la gota gruesa. Y esos merozoitos, unos se volverán masculinos y otros se volverán femeninos para posteriormente hacer la reproducción sexual. Observen muy bien, Plasmodium falciparum a la izquierda, entonces veo estructuras que parecen anillos, hay unas estructuras que parecen auriculares, hay estructuras con dos cromatinas, hay estructuras que se ve un punto chiquito y un punto más grande al lado. Ahorita las vamos a describir mejor. Mientras que a la derecha vemos cantidades de punticos reunidos en grupos. Esos son esquizontes y son esquizontes maduros. Cada uno de esos punticos es un merozoito que va a dar luego origen a un trofozoito joven, o en el caso que sea necesario, que ya ellos por electroquímica, ellos saben si tienen ese merozoito que volverse macho o hembra para poder hacer la reproducción sexual. Entonces, son dos escenarios completamente diferentes. ¿Listo? Es más, yo he observado que cuando estoy frente a una lámina de Plasmodium vivax, la sensación que le da a uno es que quedó precipitada la coloración. ¿Por qué? Porque como Plasmodium vivax, si tiene todos los estadios evolutivos, tiene trofozoitos, tiene gametocitos, tiene esquizontes, resulta que los gametocitos y algunos esquizontes tienen pigmento malárico. Y cuando yo hago la gota gruesa, ese pigmento malárico a veces queda suelto por fuera. Si ustedes observan, por ejemplo, acá en la que está a la derecha, entre los dos monocitos, ahí abajo, se alcanzan a ver unas pequeñas estructuras algo amarillentas. Eso es un pigmento malárico. Las que se ven como de color café, porque las otras coloraciones son púrpuras, eso es pigmento malárico. Eso a veces queda por fuera y da la sensación, cuando es Plasmodium vivax, que la coloración hubiera quedado precipitada. Pues sí, da la sensación que quedara precipitada con cristales, pero no son cristales propios de la coloración, sino los cristales que es el pigmento malárico. El pigmento malárico es un cristal. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos claro cómo se ve Plasmodium falciparum y cómo se ve Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum, solamente trofozoitos jóvenes. En algunos casos puedo ver maduros, pero los maduros son indiferenciables. Lo único es que el citoplasma se ve un poquito más grueso. Mientras que en Plasmodium vivax voy a ver una cantidad de células que mis ojos me dicen, esas son células, y ahorita vamos entonces a entenderlas mejor. Listo. Esto es como un esquema para que lo puedan ver. Entonces, a mano izquierda dice trofozoitos jóvenes. Hay trofozoitos maduros. Esto no importa de quién es, son tanto de vivax como de falciparum. Luego vienen los esquizontes y luego están los gametocitos, que son las formas sexuadas. Las formas sexuadas son los gametocitos y las formas asexuadas son trofozoitos y esquizontes. Listo. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que vimos en la lámina de Plasmodium falciparum? En la lámina de Plasmodium falciparum, entonces, observamos aquí a la derecha, en el cuadro, hay un banano grande. Ese banano grande es un gametocito de Plasmodium falciparum. Vemos que tiene como una sombra muy gruesa. Ahí está el núcleo, y también vemos que tiene una coloración marrón y tiene como una coloración amarillenta ya en el fondo. Eso es pigmento malárico. Plasmodium falciparum, en su gametocito, tiene una cualidad única, y es que el pigmento malárico se ve como si fuera un rectángulo dentro de ese bananito. Ustedes se dan cuenta, está alargadito y está rodeando el núcleo de ese gametocito. Las otras estructuras que vemos por fuera, entonces, son todos los punticos, y luego observamos lo que hay alrededor de los punticos. Entonces, los punticos, ¿qué son? Las cromatinas, son los núcleos. Y las estructuras delicadas, pequeñas, chiquitas, que están alrededor de esos punticos, pues son los citoplasmas. Miremos ahora a la izquierda. Esto es
los esquemas con los que siempre hemos aprendido a estudiar malaria. Entonces ahí nos damos cuenta que hay algunos en el esquema que está a la izquierda, donde dice estadio evolutivo, trofozoito joven, que dice formas. Estos trofozoitos jóvenes tienen diferentes formas. Hay unas que tienen forma de I, la letra. Hay otros que tienen forma de coma, el signo de puntuación. Hay otros que parecen unos anillitos. Hay unos que parecen auriculares. Hay otros que se ven anillitos con dos punticos. Y hay otros que se ve el punto en el centro y como si estuvieran dos bracitos saliendo de ese punto. Eso se llama en forma de aplique. Cuando se rompe el eritrocito, el trofozoito queda con la forma que tenía dentro del eritrocito. Ya después ahorita miramos cómo se ve Plasmodium falciparum en un frotis de sangre periférica. No sé si lo metí, creo que no para evitar confusiones, pero a lo que me refiero es que cuando yo deshemoglobinizo la gota gruesa, él queda con esa forma que tenía dentro del eritrocito. Bueno, eso es en la gota gruesa. Ya dijimos que los gametocitos los voy a ver a partir de la tercera semana de incubación. Por eso yo no puedo esperar en una lámina para diagnóstico de malaria buscar un bananito y decir, si no lo veo, que no es para Plasmodium falciparum. Ya sabemos entonces que lo que yo voy a ver en una gota gruesa, donde el Plasmodium falciparum es el responsable de la malaria, es el agente patógeno, entonces ahí voy a ver solamente trofozoitos jóvenes, pequeños, compactos, delicados, definidos, perfectamente regulares, que van a tener diferentes formas, forma de anillo, forma de la letra I, forma de auriculares, la forma en aplique, que es el puntico como si tuviera dos bracitos abiertos a los lados, hay unos que tienen forma de candelabro, hay otros que tienen forma del signo de puntuación, coma. ¿Listo? Bien, los gametocitos, que ya dijimos y no lo olvidemos, los voy a ver a partir de la segunda semana de incubación finalizando y tercera semana, tienen forma de banano, tienen forma de media luna, hay una cromatina central que es el núcleo y esa cromatina central siempre está rodeada de pigmento malárico que los expertos lo describen en forma de barra y ese es de color café con tonos amarillentos. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en una gota gruesa para diagnóstico de Plasmodium falciparum. Vamos ahora con la gota gruesa para Plasmodium vivax. La foto es la imagen grande cuadrada que está a la izquierda. Entonces, ahí veo unos esquizontes, hay dos linfocitos y el resto de células son trofozoitos que son abiertos, que se ven los puntos y se ve una cantidad de nubes como más oscuras, pero que están como rotas, como abiertos. Esos son trofozoitos, porque los trofozoitos de Plasmodium vivax son grandes, irregulares, ameboideos, da la sensación que se hubieran roto. Entonces, por favor, miren a la derecha, donde dice trofozoitos, miren ese esquema y lo van a ubicar en la foto que tenemos a la izquierda. Realmente, bien en la foto están a la izquierda, al lado del linfocito que está abajo. Entonces, hay uno arriba y hay otro abajo. ¿Listo? También vamos a ver unas células que sabemos que no son ni monocitos, ni linfocitos, mucho menos un polisegmentado. Entonces, esas que se ven allí, que sabemos que son células, que se le ve el núcleo oscuro y que se ve, esos son gametocitos. Y los que se ven un cúmulo de un pocotón como de huevitos fritos que casi no se notan, esos son esquizontes. Eso es lo que vamos a ver en Plasmodium vivax. Entonces, en Plasmodium vivax, la clave de identificación es que voy a observar absolutamente todas las formas en sus estadios evolutivos. Veo trofozoitos, ¿cuáles? Jóvenes, maduros. Veo gametocitos, machos, hembras. Veo esquizontes, maduros, jóvenes. ¿Listo? Me preguntarán, Ana, ¿y cómo sé que un gametocito es macho o hembra? No se angustien por eso. Las hembras
los gametocitos grandes son los de las hembras. Y los gametocitos que son pequeñitos son los de los machos. Entonces, esa es la forma de diferenciarlos, por el tamaño. Siempre en parasitología, las hembras son más grandes que los machos. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? En el chat no tenemos solicitudes, mi doc. Ok, perfecto. Ahora, vienen los que sí tenemos que confirmar en frotis de sangre periférica, porque definitivamente así los veamos, les tomemos fotos, los amplifiquemos, en la vida real no cumplen con los criterios de descripción que me dan los libros. ¿Cuáles son los que yo siempre voy a tener que ir a sangre periférica, al frotis de sangre periférica, para poderlo diagnosticar? Plasmodium malariae, que sí circula en Colombia, acuérdense que circula en el Valle del Cauca, en el Chocó, en Nariño, más o menos un 1%, y el Plasmodium ovale, que es muy difícil que lo tengamos acá en Colombia. Yo en toda mi carrera, 3 veces tuve la oportunidad de diagnosticar un ovale. Era de personas que venían de África, ingenieros de minas y petróleos que trabajaban en África y vinieron para unos años nuevos, porque fueron en diferentes épocas de año nuevo, en diferentes años, y ellos trajeron el Plasmodium ovale. El malaria sí circula en Colombia, pero solo el 1%. Ahí les muestro yo los esquemas que son muy bien elaborados. Sin embargo, no son tan precisos cuando yo voy a la vida real a mirar en el microscopio. Por eso queda uno como friqueado, ¿sí? Dios mío, ¿qué es esto? Y entra uno en pánico. Entonces, vamos entonces a mirar los posibles escenarios en las gotas gruesas. Acuérdense que siempre arrancamos con gotas gruesas. La pregunta que me harán es, Ana, ¿por qué siempre arrancamos con gotas gruesas? Siempre arrancamos con gotas gruesas porque son las que aumentan la sensibilidad para yo poder pillarme el agente patógeno. Lo concentra hasta 30 veces. O sea, es más fácil que yo vea el parásito en la gota gruesa porque lo concentra hasta 30 veces a que yo lo pueda observar en un frotis de sangre periférica. Entonces vamos, en el frotis de sangre periférica, como siempre nos enseñaron en hematología, hay una línea entre el cuerpo y la cola del frotis, que es el área de lectura, es el área ideal donde los eritrocitos están separados, pero no muy separados, no están uno encima del otro, y me va a permitir observar el parásito dentro del eritrocito. Entonces, arrancamos de primeras con gotas gruesas. Vamos con esto. Entonces, a mano izquierda, el cuadro es la foto. Eso es una foto. Eso que ustedes ven abajo es un linfocito y arriba eso que ustedes ven con el núcleo gruesecito y que dentro de ese citoplasma se ven como unos punticos cafés claro o amarillito, eso es un trofozoito. Y lo que ustedes están viendo en esa foto al lado de la cromatina, al lado izquierdo, eso es pigmento malárico. En el segundo, que dice gametocito, es una célula que yo la voy a ver nubosa, que le veo un núcleo grande y yo cuando la observo, yo sé que eso no es linfocito, eso no es un monocito, eso no es un reticulocito, eso es un gametocito. En esta foto no quedó muy bien, no se ve muy bien el pigmento malárico porque en algunas partes sí se ve prominente, en este caso no se ve tan prominente y por más que yo le di foco para tomar la foto, no fue posible que quedara el pigmento malárico como sí se observaba al mover el tornillo micrométrico hacia adelante y hacia atrás. A mano derecha, entonces vemos una célula que por dentro parece que tuviera células chiquitas. Eso es un esquizonte. A mano derecha, dentro de ese esquizonte, muy cercano a la cromatina central, ahí sí se alcanza a ver
algo como café claro, como amarillo, eso es pigmento malárico. Entonces, para que por favor los comparemos, abajo están los esquemas con los que siempre nos han enseñado las morfologías de las especies de malaria. Entonces, lo importante aquí es que ustedes sepan que si yo veo en el trofozoito pigmento malárico, en los gametocitos pigmento malárico, en los esquizontes pigmento malárico, sí o sí estoy frente a un Plasmodium malariae. Por eso él tiene el nombre de esa especie, malariae. ¿Por qué? Porque el pigmento malárico en esta especie es bastante prominente y destacado. Otra cosa que podemos ver en el malariae, las cromatinas son grandes, mucho más grandes que las que veíamos en Falciparum o que veíamos en Vivax. Entonces, cromatinas grandes y pigmento malárico en todos los estadios evolutivos. Esa es la clave de identificación para el Plasmodium malariae. Sin embargo, así parece muy fácil acá porque obviamente pues se le aplicó el zoom para efecto de la enseñanza. Sin embargo, si yo veo en estas gotas gruesas, estas estructuras que yo sé que son células y no lo tengo claro, entonces sí o sí yo debo ir al frotis de sangre periférica. En el frotis de sangre periférica, entonces vamos a ver arriba, entonces acá donde dice trofozoito hay un grupo de 6 trofozoitos en el frotis de sangre periférica. Y hay unas estructuras que están invadiendo todo el espacio del eritrocito, si se dan cuenta. Entonces, esos eritrocitos que por dentro se ven con unas estructuras grandes, esos son trofozoitos de Plasmodium malariae. Los expertos los describen como trofozoitos en forma de canasta. Para mí, el que tiene forma de canasta es el que está en la parte superior izquierda. Eso sí, realmente se ve como un cesto. Pero el resto, pues, la descripción para mí que me sirve para memorizar esa forma es que ocupa todo el eritrocito. El trofozoito ocupa todo el eritrocito. Como lo dirían en mi tierra, está esplayado. O sea, esplayado es cuando tú te tiras en la playa a tomar el sol. Entonces, ese trofozoito está esplayado, regado, tirado en todo el eritrocito. ¿Listo? Vamos con el grupo de la mitad que dice gametocito. Entonces, las dos primeras de la izquierda son gotas gruesas. La superior derecha es un frotis de sangre periférica y ahí sí observamos que todo el eritrocito tiene otro color y tiene unos punticos cafés. Esos son gametocitos. Y abajo vemos los eritrocitos llenos de parásito, todo el parásito ocupando todo el eritrocito, llenos de punticos. Esos punticos son pigmento malárico. ¿Listo? A la mano derecha encontramos otro grupo de 6 fotos. Estas son del CDC de Atlanta. Todas estas que les estoy mostrando son del CDC de Atlanta, porque ya como les comenté, a veces es muy difícil observar en el frotis de sangre periférica, y en esas oportunidades ya a mí me tocó mandarlos al Instituto Nacional de Salud y se me olvidó tomar las fotos. Entonces, pero estos son del CDC de Atlanta y así tal cual se ven en la vida real. Entonces observamos en los esquizontes que hay unas estructuras punteadas y adicional hay una coloración café oscura o amarillenta que son pigmento malárico. Esos son los pigmentos maláricos. Entonces, para que por favor comparen los trofozoitos de las fotos, abajo están los esquemas que siempre hemos utilizado para la identificación de especie. Miramos los gametocitos y miramos abajo y miramos los esquizontes y miramos abajo los esquemas. Entonces, recordemos que Plasmodium malariae en la gota gruesa generalmente yo no voy a estar seguro de que es un malaria. Sí o sí tendré que ir a hacer la lectura en frotis de sangre periférica y aquí me voy a dar cuenta de que la estructura parasitaria, sea cual sea, llámese trofozoito, llámese gametocito, llámese esquizonte, va a ocupar todo el eritrocito,
pero además de esa característica hay pigmento malárico en todos los estadios evolutivos. A manera de mnemotecnia, por eso es que se llama malariae. ¿Por qué? Porque es el que tiene más pigmento malárico y es el que ese pigmento resalta bastante. ¿Mm? Otra mnemotecnia que dan ellos es que puede estar distribuido en forma de barra en el eritrocito, pero no siempre se cumple ese criterio. Para mí los dos criterios que son imparagitables, que son invariables, que siempre se van a cumplir, es que está en todo el eritrocito y se ve el pigmento malárico. Preguntas hasta aquí con respecto a Plasmodium malariae. Bueno, en el chat no vemos registros. Les recordamos a nuestros participantes que pueden emitir sus inquietudes de momento por el chat o levantarnos la mano si quieren realizarlo de manera a través del micrófono. Bueno, entonces avanzamos a la otra especie. Plasmodium ovale. Efectivamente, ella no es una especie que esté circulando en Colombia. Sí la hemos diagnosticado de personas que han venido de África y tiene una, bueno, los tres casos que a mí me tocó en 3 años de año nuevo diferente. Yo estaba en el laboratorio de salud pública y las bacteriólogas que estaban de turno en la noche reportaron Plasmodium falciparum y las bacteriólogas que llegaron y recibieron el turno en la mañana dijeron que era Plasmodium vivax. Entonces, cuando hay una diferencia en la identificación de especie, acá en Bogotá siempre se les dice, pues acudan inmediatamente al laboratorio de salud pública para que ellos diriman la diferencia. Efectivamente, en esos casos, porque así fue, no se veía, así la literatura diga que en Plasmodium ovale yo observo trofozoitos, observo gametocitos y observo esquizontes. Ahora bien, son unas estructuras que en gota gruesa no se ven tan típicas como se ven en los esquemas con los que nos enseñaron a identificar especies. Entonces, por ejemplo, miren ese trofozoito. Es un huevito frito perfecto. Usted sabe que eso no es una plaqueta, usted sabe que eso no es un linfocito, usted sabe que eso no es un reticulocito, mucho menos un monocito. Usted sabe que eso es una célula, pero no sabe, no está seguro qué es. Pues ahí le presento un trofozoito de Plasmodium ovale. En la segunda foto, donde dice gametocito, es lo mismo. Entonces uno a veces puede pensar, no, quedó mal la coloración, es un artefacto, quedó con un precipitado adentro, es un eritrocito que no se lisó bien, pero miren que sí efectivamente es un eritrocito que no quedó bien lisado, pero mírenle la forma que tiene. Es una forma grande, ovalada, y por dentro tiene una célula que se ve toda cafecita, llena de punticos cafecitos. Pues eso es un gametocito dentro de un ovalocito. Y a mano derecha vemos un esquizonte que no se ve tan típico como los otros esquizontes, pero sabemos que es un esquizonte porque tiene diferentes merozoitos, también está dentro de un eritrocito que quedó mal lisado y eso a veces causa dificultad porque yo no tengo claro que es un gametocito, no tengo claro que es un esquizonte, de pronto puedo pensar que solamente son trofozoitos. Efectivamente, cuando llegaron esas láminas, la primera vez yo nunca había visto un Plasmodium ovale, me tocó con la principal de hemoparásitos del Laboratorio de Salud Pública, la doctora Marisol García Villamarín. En mi concepto es la persona que más sabe de parasitología en Colombia y entonces consulté con ella y una vez ella vio estas estructuras me dijo, por favor, pregunta en la ficha técnica, mira en la ficha de vigilancia epidemiológica el paciente de dónde procede.
Entonces decía que el paciente procedía de Sierra Leona. Entonces yo me dije, ay, de Sierra Leona, me dijo, eso es África. Vamos al frotis de sangre periférica. Entonces nos fuimos al frotis de sangre periférica. Estas son fotos del CDC de Atlanta, pero no varían mucho de lo que nosotros observamos. Entonces, si se dan cuenta, en la primera, a mano izquierda, hay un trofozoito dentro de un ovalocito que realmente es un dacriocito, tiene forma de lágrima. En la mitad está ovalado, o sea, está ocupando, todo el gametocito está ocupando, pero arriba de donde se ve el gametocito dentro del eritrocito, arriba hay un eritrocito, si se dan cuenta, espiculado, lo que uno llama crenado. Y a mano derecha en el esquizonte está también ovalado el eritrocito. Entonces, Plasmodium ovale, yo solamente en microscopía lo puedo verificar si encuentro en el frotis de sangre periférica ovalocitos con todas sus variables, con los espiculados, con los que son crenados, ¿sí? Con los que son dacriocitos. Eso es lo que le da el nombre a la especie, ovale. ¿Por qué? Porque deforma el glóbulo rojo en ovalocito. Por eso se le da ese nombre a la especie. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Doc, en el chat han comentado que muy bien explicado, que excelente, que completamente comprendido lo compartido hasta el momento. Ok, gracias. Entonces, vamos a hacer de una vez conclusiones. O sea, porque la idea es que usted salga de esta charla con toda la certeza y seguridad de que usted es idóneo para hacer un diagnóstico hasta especie por microscopía. Entonces, yo los dividí en dos grupos. Hay un grupo que yo solamente voy a ver formas asexuadas que llamamos trofozoitos, aunque los esquizontes son asexuados, pero para tener como concatenar y ser más eficiente al hacer el reporte de resultado, yo lo dividí así. Solo formas asexuadas es lo que yo voy a observar en la gota gruesa. ¿Quién es el que tiene solo formas asexuadas o trofozoitos? Plasmodium falciparum. Recordemos que esas formas asexuadas son pequeñas, compactas, definidas, delicadas, perfectamente regulares. Son muy pequeñitos. Ahora ustedes preguntarán, pero Ana, ¿y por qué solamente salen formas asexuadas en la sangre cuando yo hago la toma de la muestra? Porque los gametocitos y los esquizontes de falciparum tienen una capacidad de adherirse a los capilares y quedan allí en el endotelio capilar. Por eso los trofozoitos son los que están circulando, por decirlo así, y al ser ellos los únicos que están circulando, pues son los únicos que yo voy a ver al hacer la gota gruesa. Ahora bien, las otras especies se caracterizan porque voy a ver todos los estadios evolutivos. En las otras especies veo todos los estadios evolutivos. Ahora, ¿cuáles son las claves de identificación? En Plasmodium vivax son grandes, son irregulares. Esto es importante que ustedes lo sepan. Siempre Plasmodium vivax es irregular, el citoplasma es bien ameboideo, da la sensación que ese citoplasma estuviera roto, que se hubiera dañado. No, no es que se hubiera dañado, es que es así. Esa es su característica fenotípica, es ser irregular con citoplasma ameboideo y en la mayoría de los casos abiertos. Mientras que en Plasmodium malariae yo voy a ver pigmento malárico en todos los estadios evolutivos. Desde el más jovencito hasta el esquizonte más maduro, ahí voy a ver siempre pigmento malárico y la asociación es, si yo veo pigmento malárico en todos los estadios evolutivos, ese es un malariae porque precisamente por ser tan destacado, por verse tan frecuentemente y de manera tan prominente ese pigmento malárico, por eso le pusieron a la especie malariae. Y el ovale, entonces, acuérdense que
son esos que ustedes dicen, sí, yo sé que eso es un plasmodium, eso es uno, no tengo claro de pronto cuál de los estadios evolutivos es. Entonces, inmediatamente yo tengo que mirar en la historia clínica y tengo que mirar si tengo la posibilidad. Importante que ustedes les digan a los médicos cada vez que soliciten gota gruesa para algún hemoparásito, ustedes deben decirle, doctor, no se le olvide que debe escribir la procedencia del paciente. Ojo acá, la procedencia no es Altos de Cazucá, ni Altos de los Rosales, ni es Engativá, ni es la localidad de Suba, no. Es donde él estuvo que cogió la fiebre. Ahora bien, si no ha salido de Bogotá y tiene fiebre, eso se llama síndrome febril agudo, que es por más de 15 días, pero menos de 2 meses. Si él tiene un síndrome febril agudo, es muy probable que de pronto esté cursando con una fase aguda de una toxoplasmosis o una fase aguda de Chagas, o que también esté cursando con una filariasis. Acá en Colombia, Oncocercus volvulus fue erradicado, pero tuvimos un caso de filariasis en julio del 2024 en Barranca Bermeja, o sea que estamos otra vez retomando eso. ¿Dónde podemos nosotros observar esos otros hemoparásitos? En la gota gruesa. Entonces, como para que ustedes también vayan colaborando con esa cultura y le expliquen a los médicos, es más fácil tratar una toxoplasmosis en fase aguda que cuando ya no puedo hacer nada, cuando ya está produciendo síndrome convulsivo, cuando ya está produciendo ceguera o cuando ya la mujer tiene su feto afectado. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta. En cuanto a Plasmodium ovale, entonces siempre preguntar procedencia, si ese paciente viene del África, entonces no digo enseguida que eso vale, debo ir al frotis de sangre periférica para poder corroborar la especie. Quiero saber si hay alguna inquietud al respecto hasta este momento. No, doctora, los registros que tenemos en el chat básicamente son felicitaciones y exposición de mucha claridad del contenido. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya enriquecido, que tengan absolutamente la certeza de que van a hacer un excelente diagnóstico. Además, en esta generación tenemos dispositivos que nos permiten tomar la foto, ampliar con un zoom y ver la estructura que esté allí. O sea, no es como en la época mía, que tampoco es que sea muy vieja, tampoco es que vayan a pensar que es que mi pelo es canoso, no, simplemente me mandé a poner un cenizo, pero a nosotros sí nos tocó aprendernos las estructuras así tal cual. Entonces, cualquier cosa, siempre a la orden y a través de Sigma QC. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Fue realmente muy completo y muy interesante el tema que nos trajo a colación el día de hoy. A nuestros participantes recordarles que en el chat les registré el link de acceso para que puedan obtener su certificación de asistencia de manera automática. Si tienen alguna otra duda, inquietud o comentario en torno a la charla dada por la doctora, los escuchamos. Dice Juliana que si lo podemos, que lo puedes volver a enviar. Si ya les envío nuevamente el link. Okay. Realmente, doctora, todos los comentarios, más que inquietudes, pues han sido agradecimiento y comprensión de la información que compartió con nosotros el día de hoy. A todos Bueno. los participantes les agradecemos igual el haber destinado este tiempo, un viernes en pleno puente. Sabemos que es difícil, pero pues para eso estamos, para compartir con ustedes el conocimiento de muchas personas, como lo es el caso de la doctora que hoy nos acompañó el día de hoy, que es la doctora Ana Isabel Olivero. Ya les envío nuevamente el link y muchas gracias a todos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por prestar atención un viernes de puente.